Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Sin mirar a los costados. Mi nombre es Brenda Díaz. Hoy tenemos un episodio que lo titulé El diablo te quiere distraído. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, en tiempos de mucha distracción y también es algo que me interpela mucho. Yo lucho con esto, así que dije, hay que hacer un episodio y tener conciencia de que es el arma de esta generación que usa el diablo para que estemos dormidos espiritualmente. Es algo que Dios me está a mí hablando mucho en lo personal. También estuve leyendo un libro que me abrió mucho los ojos con respecto a esto, que se llama The Ruthless Elimination of Hurry, de John Mark Comer. Sería la traducción La despiadada eliminación del apuro. Así que basada en las escrituras y este libro, y también como anotaciones mías, pensamientos y reflexiones mías, dije, voy a hacer este episodio. El libro es esto no es sponsor, no es publi, no es nada, pero realmente es un libro que me impactó un montón. O sea, creo que lo terminé de leer y fue como, ok, siento que lo tengo que volver a leer 20 veces más, porque yo no lo conocía, este autor, pero empecé a leer otro libro más de él y a escuchar algunos podcasts y prédicas que él tiene. Se lo súper recomiendo. La verdad que para mí, en mi vida espiritual, está siendo como de mucha ayuda, me abrió los ojos en muchos aspectos. Y bueno, volviendo al tema de las distracciones y de que es un arma que usa el enemigo hoy en día para mantenernos enfocados en otras cosas que nada tienen que ver con Dios, voy a empezar diciendo que pensé en 4 distracciones que tenemos en estos tiempos. Por un lado está, punto número 1, actividades y rutinas non-stop. O sea, estar repletos de tareas, de cosas que hacer, de agendas eternas que no paran de 8 a 8. Eso por un lado. Ahora voy a ahondar un poco en este punto, pero primero se los menciono. Entonces, primero, actividades y rutinas diarias frenéticas. 2, el celular. Obviamente, acá tengo el mío y yo soy víctima de mi celular porque, ¿vieron cuando se nos pasó el día y dijimos, ay, no tuve tiempo de hacer nada? Fíjate cuántas horas estuviste en el celular. El celular hoy en día es la gran distracción que tenemos y yo soy una de las víctimas y estoy muchas horas en el celu, se mezcla también con el trabajo. Entonces, en este episodio quiero que seamos un poco más conscientes del celu. 3, riquezas, después vamos a explayar, y 4, el pasado. Como que esas son 4 distracciones que el diablo usa para mantenernos desenfocados de Jesús. Así que para empezar vamos a hablar de esto, de las actividades y rutinas diarias frenéticas. A mí Dios me viene hablando muchísimo sobre las distracciones. De vuelta, este libro puntualmente es sobre este punto que es el de el apuro, el vivir todo el tiempo con un constante afán de tener que hacer cosas, de que tengo que ir acá, que tengo que ir allá, que tengo que ver a esta persona, a la otra, no parar, vivir en un mundo de apuro. Y dice que el apuro es el gran enemigo de nuestra vida espiritual. Y es tan cierto. Es como estar constantemente haciendo cosas y dejando a Dios para lo último, o sea, dándole nuestras migajas. Algo que decía el libro, que me pareció tremendo, es que el diablo no se presenta con cuernitos, fuego, llamas y voz de miedo. No, se presenta a través de, por ejemplo, una notificación mientras estás en tu tiempo con Dios, a través de todo un día que estás adicto a ver una serie y maratonear tirado en el sillón, en una vida de compromiso tras compromiso de no parar. ¿Por qué? Porque si nos tiene distraídos, entonces nos tiene lejos de Dios. Y ya está. Para él eso es como un check.
Si el diablo te tiene distraído, listo, no hace falta que te ataque, porque te tiene distraído. Su misión está cumplida, que su misión es mantenernos lejos de Dios. Entonces, si el diablo no te puede hacer pecar, entonces te va a mantener distraído. Esto es tremendo. Yo viví un tiempo en el que estaba como súper encendida por Dios hasta que agarré 3 trabajos y fueron como 2 meses de no parar, de despertarme a las 7 de la mañana y volver 11 de la noche a mi casa. Y fue el tiempo en el que más fría me sentí espiritualmente, más alejada de Dios, no podía escuchar su voz, estaba ahogada en mis preocupaciones, o sea, emocionalmente fue cuando caí heavy porque, y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Tipo, si vos me amás, ¿por qué me siento así? Y bueno, porque no estaba teniendo mi tiempo de calma, mi tiempo con Dios, estaba de actividad en actividad, de compromiso en compromiso, de trabajo en trabajo. Y toda esa vida de apuro, de no parar, me tenía apagada espiritualmente, ¿no? Entonces, esta frase es tremenda del libro. Si el diablo no te puede hacer pecar, entonces se va a ocupar de mantenerte ocupado y distraído. Yo en ese tiempo en el que estuve a full de trabajo, fue cuanto más lejos estaba de Dios. Y fíjate cómo el pecado y la distracción tienen un mismo fin, separarnos de Dios. Las dos cosas tienen el mismo efecto. Entonces hoy en día es el arma que tiene el enemigo. El apuro, el estar llenos de cosas, el estar distraídos, enfocados en otras cosas. Y, a ver, algo que me parece importante. El problema no está en tener una rutina, porque la rutina trae orden. El problema no está en ser seres sociables, porque está buenísimo salir, encontrarnos con gente, hacer planes, vivir una vida activa. Eso está buenísimo porque además, si leemos la Biblia, Jesús mismo estaba siempre de tarea en tarea, misión en misión. O sea, estaba activo en lo que él tenía que hacer, ¿no? El tema es cuando tenés demasiadas tareas, demasiados compromisos, ¿no? Y la única manera de sobrevivir a esos compromisos y a esas rutinas eternas es estar apurado, en un apuro y en un afán y en un frenetismo que no para. Y después nos terminamos sintiendo debilitados. Entonces, el libro habla de que el apuro, la distracción de esas rutinas eternas, de esos compromisos que no paran, el resultado es estar apagados y muertos espiritualmente, ¿no? El libro también dice como esto de, no se habla de correr con Jesús, se habla de caminar con Jesús, de disfrutar el camino, de disfrutar el presente. Yo les cuento algo. Trato de todos los días tener mi tiempito con Dios tranquila, tipo haciéndome unos mates, un café, abriendo la Biblia, leyendo, orando. Y algo que sí me pasa, y esto es algo que yo sé que tengo que cambiar, es que lo suelo hacer, me gusta hacerlo a la mañana, que sea como lo primero del día, pero ¿qué pasa? Yo debería levantarme tipo 6, 6:30, 7 y ahí tener mi tiempo con Dios. Pero ¿qué hago? Lo tengo después, lo tengo como, no sé, tipo 9 de la mañana, cuando ya el mundo, la vida está activa. Entonces, ¿qué pasa? Tengo mi celular al lado y me llegan notificaciones y cosas de trabajo y estoy como con un ojo en la Biblia y un ojo en lo que tengo que hacer después y que me corre el tiempo y que entonces son las 9 y tengo hasta 9:40 para tener mi tiempo con Dios. Es como, tengo mi tiempo con Dios estando apurada y pensando en lo que tengo que hacer después. Y eso no es algo fructífero, o sea, eso es, no estoy como 100% volcada a la voz de Dios, no estoy 100% sensible a la voz de Dios. Y ahí mi tiempo con Dios se vuelve una cosa más de mi to-do list, de mi checklist, de lo que tengo que hacer, cuando en realidad la devoción por Dios y por tener ese tiempo con Dios no se trata de algo que tengo que hacer y lo tengo que cumplir y listo, una cosa más que hice en el día. Es un tiempo realmente dedicado a estar concentrado
en Dios. Y si yo estoy en mi tiempo con Dios apurada, no lo termino como de aprovechar ese tiempo. Y esto es algo que yo confieso, lucho. Trato de como apagar el celular, ponerlo en otro lado. Me es difícil, hay días que tengo la cabeza a mil y mi tiempo con Dios se vuelve más como algo que tengo que hacer. Pero es algo que estoy en proceso y sé que, bueno, este libro me ayudó mucho a entender esto. Y bueno, es tomar decisiones y empezar como a disfrutar de tu tiempo con Dios de otra manera. Y no solo, el libro no habla como solo del tiempo con Dios, habla de la vida en general, de tener como una vida más tranquila, menos frenética, menos apurada. Porque además, ¿qué pasa hoy en día? Nosotros vivimos en un mundo en el que abrimos Instagram y vemos un día conmigo de tu influencer favorita y el día empezó a las 6 de la mañana y no paró hasta las 2 de la mañana e hizo 20 cosas y vos decís, "Ah, yo soy o sea, te sentís un fracaso al lado de ese video que acabas de ver porque vos capaz hiciste menos cosas y no fuiste tan productivo. Y en realidad, a ver, vivimos también en una lucha constante de comparación y estamos en un mundo en el que te dice que cuantas más actividades haces en el día, cuantos más trabajos agarras, que cuanto más plata tenés, todo eso es como más exitoso sos. Y en realidad es un mensaje que va en contra de lo que en realidad es productivo para nuestro espíritu, para nuestro corazón. Porque acá el libro habla como de que el apuro es lo contrario a el amor, a como vivir una vida lenta, a disfrutar realmente, por ejemplo, esto del amor se los digo porque decía como vos para amar a alguien le necesitas dar tiempo y si vos estás todo el tiempo a mil, ¿cuándo le mostrás amor a esas personas que te interesan, a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos? A mí a veces me pasa que estoy tan a mil en la semana que digo, pará, no tuve un momento para sentarme a tomar un café con mi papá, que es la persona que más amo, o sea, mis papás los amo con todo mi corazón y estoy tan enfocada en mi trabajo, en mis compromisos, en mis cosas, que no tengo tiempo de reflejarles mi amor a mis papás y compartir tiempo con ellos. Entonces ahí freno y digo, ok, más allá de todo lo que tengo que hacer, decido compartir con esta persona o con esta otra persona. Entonces, para este punto número 1, que es esto de las tareas y las actividades y el frenetismo, pensé en que hablemos sobre el pasaje de María y Marta, que está en Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42. Lo voy a leer. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer, paréntesis, entró en una aldea Jesús, ¿ok? Dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo a Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje me acuerdo que fue como uno de los primeros pasajes que leí cuando empecé a leer la Biblia y me pareció hermoso. Voy a entrar como un poco en contexto. Marta, María, Lázaro eran 3 hermanos que eran amigos de Jesús. Tenían como una relación construida de confianza, de amistad. Vivían en Betania y Jesús iba a Betania a visitar a estos 3 hermanos que eran sus amigos. Y era como un refugio en medio de su ministerio. Él iba ahí a descansar, por eso vemos que Marta es como que estaba frenética con querer recibirlo bien a Jesús y me la imagino y seguramente estaba tipo limpiando y haciendo la comida y como muy preocupada en recibir a Jesús más que estar con Jesús, ¿no? Y vemos en el pasaje que María, la hermana, ¿qué estaba haciendo a diferencia de Marta? Estaba tranquila a los pies de Jesús, charlando con él, conversando, escuchándolo. O sea, son 2 posturas
totalmente distintas. Y Marta encima se quejaba porque decía, María no está haciendo nada y yo estoy haciendo todo. Jesús, decile algo. Y Jesús le dijo, no, María escogió la buena parte. O sea, ¿y cuál es la buena parte? Jesús mismo. Escucharlo, conversar con él, pasar tiempo con él, enfocarse en Jesús. Después vas y haces la comida y limpiás, pero vení, habla conmigo, conversá conmigo. Ese era el mensaje de Jesús. Y esta es una muy buena, un muy buen pasaje para tenerlo en cuenta en los tiempos de hoy, en los que todo el tiempo estamos preocupados en lo que tenemos que hacer. Nos armamos listas, o por lo menos yo, listas así de to-do list del día en el que tenemos que hacer esto. Y pará, ¿y el tiempo con Dios en qué momento está? Ahí, en todas tus responsabilidades del día. Marta refleja eso, la preocupación y la ocupación en exceso de estar constantemente pensando en lo que tengo que hacer. Y María tiene su prioridad puesta más en lo que tiene que hacer, en con quién tiene que estar, que es estar con Jesús. Y también un libro que les quiero recomendar, ahora lo estoy pensando, se llama Devoción Extrema, que es de Mariano Senewald, que está buenísimo y es todo un libro que apunta a este pasaje y habla cómo la devoción de María como que parte de la atención que ella le da a Jesús, y habla todo de este pasaje y es hermoso ese libro, lo leí hace varios años ya, pero bueno, la atención es el inicio de la devoción. Les recomiendo mucho que puedan leer ese libro porque está muy lindo y habla como de esto, saca como el molde de la religiosidad, del legalismo, y te muestra como la relación con Dios tiene que ser una devoción, como esas ganas de realmente rendirnos a Él todos los días, más allá de una religión o lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, cuando lo urgente es más importante que lo esencial, o sea, Jesús o mi tiempo con Dios, ahí es cuando te empieza a faltar la paz. Es lo que yo les decía, de que en ese tiempo en el que yo estuve más frenética que nunca, que fueron 2 meses del año pasado, fue cuando menos paz sentía. Y claro, es porque no paraba, porque estaba constantemente abocada a lo urgente, a lo que se tenía que hacer ya mismo, y le perdí el enfoque a Dios. O sea, dejé de poner mi enfoque en Dios y empecé a ponérselo en mi trabajo, a las cosas que tenía que hacer. Y ahí es cuando menos paz sentí en mi vida. Entonces, el problema de priorizar todas las tareas que tenemos que hacer por sobre nuestro tiempo con Dios es que después, por consecuencia, nuestro espíritu se va enfriando. O sea, nos vamos sintiendo cada vez más lejos de Dios. Entonces, a mí en ese tiempo lo que me pasó fue que no solo empecé a sentir más falta de paz, sino que es como que empezás a caminar más por la carne que por el espíritu. Y si caminas más por la carne, entonces ahí es cuando vienen y empieza como a aflorar en nuestra vida la irritabilidad, el mal humor, la sensibilidad extrema, la angustia, los malos pensamientos, negatividad. Todo eso, es como que todo está conectado. Entonces, si yo tengo mi tiempo con Dios y me entrego a Él todos los días, ahí es cuando decido caminar por el Espíritu y cuidar mi corazón. O sea, yo creo que pasar tiempo con Dios es cuidar nuestro corazón. Y de vuelta, Proverbios 4:23, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Y acá en este pasaje Jesús nos dice, no te afanes tanto por las tareas, por lo que tenés que hacer hoy. Deja de distraerte con eso. Vení a mí, vení a mi encuentro, vení a escucharme, vení a hablar conmigo. Compartí tiempo escuchando mi voz, hablando conmigo. Y les voy a leer una mini partecita de este libro que el autor nos cuenta cómo es que él tiene como ese tiempo de intimidad con Dios y lo que sería como salir del apuro, salir de las preocupaciones y poner en primer lugar a Dios para vivir una vida como más lenta, sin tanto afán. Miren, dice así. Se los traduje porque el libro está en inglés, así que se los traduje. El autor dice,
Así sería una mañana en silencio y soledad. 6 a.m., una silla al lado de la ventana que da a un árbol, tiempo para respirar. Un salmo, una historia de los evangelios, escuchando la voz del Padre y él escuchando la mía. O tal vez solo esté en silencio, sentado, descansando. Tal vez Dios me dé una palabra que impacte en mi vida. O tal vez estaré procesando mi enojo por una situación que me molestó. Tal vez sienta mi mente en calma como el agua cuando no la tocas. O tal vez tenga un pensamiento tras otro sin parar. Y eso está bien. Volveré mañana a la misma hora, empezando mi día en mi lugar de calma. ¿Vos? Bueno, me pareció hermoso porque habla como de, pará entre tanta responsabilidad y tantas cosas que tenés que hacer. Vení a mi encuentro en paz, a la mañana, cuando no está todo el mundo despierto, sino como el autor dice, 6 a.m. todos los días. Se sienta, se prepara un café, capaz está en silencio, capaz está hablando con Dios, capaz está enojado, capaz tiene un montón de pensamientos o capaz ninguno y está tranquilo y está en presencia de Dios. Pero es como tratar de encontrar todos los días ese momentito con Dios nos mantiene en equilibrio. Y es como el motor para después, listo, calibrarte y empezar el día de una manera distinta. Así que para la primera distracción me parece que, el diablo usa las actividades y las rutinas diarias, frenéticas, como un arma para que estemos lejos de Dios. Listo, nosotros vamos a atacar esa arma con tiempo, en quietud, en silencio, en soledad, estando con Dios. Distracción número 2, el celular. Ok, todos lo vivimos, todos lo padecemos. Es un gran dilema en mi vida. Yo encima trabajo con el celular, entonces es como que un poco se mezcla. Pero realmente creo que es el principal arma que usa el enemigo para mantenernos distraídos de Dios. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque capaz que ustedes son cristianos y siguen creadores de contenido cristianos como yo, por ejemplo, o otros, y quieren como reemplazar su tiempo en silencio con Dios, en su lugar secreto, viendo videos o TikToks o podcasts o lo que sea, cristiano, contenido cristiano en redes. Y en realidad, ver contenido cristiano en redes no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Entonces, también eso se puede como un poco confundir. Y también siento que es algo para mantenernos como en ese estado medio como de adormecimiento espiritual, ¿no? Es un dilema el tema del celu porque, a ver, las redes pueden ser usadas también para hacer luz en medio de tanta oscuridad y perversidad como lo hay en las redes sociales hoy en día. De hecho, yo creo que en un momento fui muy consciente de esto y dije, pará, si yo estoy expuesta a la luz de Dios en mi día a día, ¿por qué no llevar esa luz a las redes sociales? Que hay tanta oscuridad y tanta perversidad. Y ahí es cuando decidí empezar a hacer contenido que hable sobre Dios. Lo cual me fue un desafío. Me lo es hasta el día de hoy, porque es un poco ir contra la corriente, es ser contracultural, es hablar palabras que para algunas personas pueden ser raras, lo sé, pero bueno, es ser luz en medio de tanta oscuridad. Ahora, hay una línea muy fina, porque está esto de el ocio, el trabajo y aprender a usar el celular de manera consciente, porque hay veces que uno está 2 horas scrolleando un video tras otro y no te diste cuenta, y realmente pasó 1 hora y vos estuviste viendo videos, y es como muy extraño, pero se te pasa el tiempo volando cuando estás en el celular en las redes sociales y no te diste cuenta. Entonces un poco como que quería hacer este episodio para todos, yo incluida, como ser un poco más conscientes de, nos preguntamos como, ¿por qué no tenemos tiempo? ¿Por qué se me pasa la vida? ¿Por qué se me pasa el día volando? Bueno, fíjate cuántas horas estuviste en el celular hoy. Ahí se te pasa la vida, ahí se te pasa el tiempo, estando en el celular viendo cosas constantemente. Otra cosa que genera el celular es la constante
comparación. Y esta es otra arma que tiene el enemigo para mantenernos distraídos de Dios. Es enfocarte en la vida de otros, más que en tu propia vida, más que en tu propia relación con Dios. Estar viendo constantemente lo que hace el de al lado. La comparación, ¿no? Es un arma del diablo que además atenta contra nosotros, nuestra estima, nuestras emociones, cómo nos sentimos. Yo les cuento algo. Hace unos días decidí, después de muchísimo tiempo, creo que, o la primera vez, no recordaba la última vez que lo había hecho, pero decidí por un fin de semana, viernes, sábado, domingo, estar sin redes. No abrir ni TikTok, ni Instagram, ni YouTube. Y la realidad es que, les voy a contar lo que me pasó. Sentí aburrimiento por primera vez después de mucho tiempo. O sea, estaba el fin de sin las redes y un momento en el que dije, ay, me siento aburrida, ¿qué hago? Y era como no sentir aburrimiento hace, no sé, años les diría yo, como que hace mucho tiempo no sentías esa sensación como de ¿qué hago? ¿Por qué? Porque antes esos tiempos vacíos los llenaba con ver contenido en redes sociales y se me volaba el día y el tiempo viendo contenido en redes y me gustó sentir como, no te digo aburrimiento, pero sí como esa decisión de, bueno, salgo a pasear con Bruna, como enfocarme en hacer otras cosas y no sentí como que dije, wow, ¿cómo perdimos la capacidad de el aburrimiento? Ya no tenemos más aburrimiento. ¿Por qué? Porque estamos, si tenemos un tiempito libre, vamos al celular. Y les voy a decir algo muy loco que me pasa con el celu, que es que cuando tengo mi tiempo con Dios, es muy loco, pero es como automático que es cuando más ideas se me vienen a la cabeza, tipo de cuestiones como laborales y de ideas de contenidos y cosas que hacer. Y es como que me quiero sentar y estar en quietud y prestando atención a Dios. Y es como, no, pará, agarrar el celu porque te vas a olvidar después, mandaste mensaje, mira lo que se te ocurrió, anótalo. Es como la mayor distracción parece que ocurre en ese momento, porque también un poco perdimos la capacidad de atención, ¿vieron? Entonces es como que nos cuesta prestar atención. Y es algo que es como que tenemos que volver a enseñarnos todos los días, de poder estar en nuestro tiempo con Dios a solas, poniendo full nuestra atención ahí. Por eso es súper importante para mí no tener el celular cerca. Acá vamos a leer Mateo 6:6, dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. La misma palabra, las escrituras hablan de cerrar la puerta, estar en nuestro cuarto a solas. Es como, dice, en lo secreto, nuestro lugarcito secreto, nuestro como refugio secreto con Dios, fuera de las distracciones del mundo, incluido el celular. Y hay que ser, yo creo que con este episodio, con este libro que estoy leyendo, que leí, es como que tenemos que empezar a ser más sabios con cómo administramos nuestro tiempo y nuestro uso con el celular. Sobre todo el desafío está si trabajamos con el celu, que a mí me pasa mucho eso. Una frase que dice el libro que me encantó es, nos convertimos en aquello a lo que le destinamos nuestra atención. O sea, pensemos en a qué cosas le prestamos atención en el día a día. O sea, nuestras redes, a tu influencer, ¿le estás prestando atención más a tu influencer favorita o a Jesús? ¿Entendés? Es como que ser conscientes de eso, de a quién y a qué le estamos prestando atención, porque en eso nos convertimos. También pensaba, ¿no? Como el apuro, la distracción con el celular, la comparación, todo eso es tóxico para nuestra salud emocional. Y algo que habla el libro, y perdón que lo traigo una y otra vez, pasa que este episodio me inspiró a hacerlo, el libro que leí, pero algo que habla el libro y me encantó es que hay un capítulo completo en el que se detiene a pensar en la dinámica de vida de Jesús, cómo él vivía. Ok, sí, fue hace más de 2000 años atrás, lo sabemos. Era otro contexto, otra situación de la vida, pero detengámonos a pensar y a leer cómo vivía Jesús. Dice, las escrituras dicen, ¿no? Que
Jesús se levantaba temprano y pasaba tiempo con el Padre, tranquilo, en calma, sin apuros, ¿no? A solas con Dios. Si vemos las Escrituras, Jesús vivió una vida tranquila, una vida sin apuros, como más lento, ¿no? Con paciencia. Y Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, fíjense cómo acá dice, ¿no? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Y es lo que yo les decía, viste, yo lucho con esto de levantarme temprano para tener mi tiempo con Dios temprano. Creo que es re importante que sea como en momentos en los que la gente duerme, que nadie te moleste, que nadie pueda venir a pegarte un llamado, a mandarte textos, como que concentrados en Dios. Y Jesús mismo se levantaba cuando todavía estaba oscuro. ¿Cuánto más nosotros lo necesitamos, no? También las Escrituras dicen que en otros momentos buscaba irse por días. O sea, se iba por días y estaba a solas, lejos de las multitudes. Es muy importante como ese tiempo también de soledad, de saber estar solos en presencia de Dios, sin necesitar todo el tiempo como ruido, gente, estar con el celular. Es como que necesitamos aprender de estar un poco en silencio, en calma. Es como si, no sé, a veces el otro día tuve como este pensamiento de, che, estoy en mi casa y siempre necesito poner música. ¿Por qué no puedo estar un poco en silencio? O sea, nos tenemos que acostumbrar al silencio. Jesús buscaba esos momentos, buscaba irse por días, estar a solas, lejos de la gente, en silencio. También se ve a un Jesús que dormía en medio de la tempestad. O sea, descansaba, dormía Jesús. Tenía ese momento de descanso, ¿no? Y vemos cómo los discípulos iban y lo despertaban en medio de las tempestades. Después también vemos a un Jesús que cena con los discípulos, que disfruta de un vino, de una mesa de comida, de conversar. O sea, con todo esto se puede ver en las Escrituras cómo era un Jesús que disfrutaba el momento, que vivía el momento, que no vivía como apurado, ¿no? Cuando venían y le decían, eso se me está ocurriendo ahora, como que le venían y le decían, Jesús, vení, necesito que sane ya a mi hija. Y Jesús dijo, bueno, sí, ya voy, tranquilo. Y se tomaba tal vez 3 días en llegar e ir y sanar a la hija. No tenía como un apuro, un afán, ¿vieron? También vemos que Jesús practicaba lo que se conoce como el Shabbat, que es algo que hoy en día los judíos ortodoxos o religiosos lo practican. El autor es cristiano y practica el Shabbat, que el Shabbat es ese tiempo sin distracciones de Dios, ¿no? Apartado de todo para descansar en Dios y descansar él, su alma, su cuerpo, su mente. En el libro también se menciona que como que la solución para salir del apuro no es tener más tiempo, porque uno dice, bueno, estoy con un montón de cosas, ¿qué necesito? Necesito que el día dure 45.000 horas. No, la solución no es tener más tiempo, sino que es vivir una vida más tranquila, más lenta. Y el libro propone 4 prácticas para salir del apuro, que ahora se las voy a mencionar. Pero volviendo a esto del Shabbat, ahora es una de estas 4 prácticas para salir de este apuro. Se las voy a mencionar como así como muy por encima. Pero estas prácticas para salir de las distracciones, del apuro, del frenetismo, de la distracción con el celular, son estas. Dice, 1, el silencio y la soledad. 2, el Shabbat, que es el descanso. 3, la simplicidad. Y 4, ir más lento. Si vamos al punto 1, que es el silencio y la soledad, es esto que les decía, ¿no? Como estar en nuestro lugar secreto, como decía el pasaje que les leí. Estar en nuestro quiet place, dice el libro, ¿no? Como ese lugar tranquilo, sin distracciones. Si lo hacía Jesús, nosotros cuánto más lo necesitamos. Necesitamos como bajarle el volumen, el ruido al mundo, al celular, a las notificaciones y estar en ese tiempo con Dios en silencio. Sé que nos cuesta, sé que es un desafío,
sí, lo sé, porque nuestra mente no para y está pensando todo el tiempo en lo que tiene que hacer, a quién le tiene que responder, a quién dejó colgado en WhatsApp, pero es algo que nuestro espíritu nos lo pide. Cuando habla de el silencio, el libro dice como esto de un silencio interno y un silencio externo. El externo es esto que les digo, búscate un lugarcito solo, sin ruido, sin gente, sin notificaciones, sin el celular, sin nada que venga como un ruido de afuera. Pero también dice que el ruido más difícil de callar es el ruido interno. Es esto, nuestros pensamientos, que yo puedo estar ahí en mi lugar secreto con Dios, pero estar pensando en todo lo que tengo que hacer en el día. Ese es el ruido interno que tenemos como que tratar de aplacar, de callar y concentrarnos en Dios. Y sé que es el ruido más difícil de vencer. Y cuando habla de la soledad, algo importante que es la diferencia con el aislamiento. O sea, la soledad no es lo mismo que estar aislado. El aislamiento no es algo saludable para nosotros que somos seres sociables. O sea, no es quedarte en tu casa encerrado, no salir, no ver a nadie. No, eso no es saludable para nuestro espíritu, para nuestra mente, para nuestras emociones, no lo es. Pero la soledad, desde el lado positivo, es aprender a estar solo. Aprende a poder estar solo en tu casa, en tu cuarto, sin ruido externo, sin ruido interno. O sea, aprende a estar vos, a estar bien con vos mismo. Después en el punto 2, volviendo a lo que les decía antes del Shabbat, que yo lo leí en el libro y dije, necesito empezar a hacer Shabbat todos los viernes. O sea, como hacen los judíos, ¿vieron? Bueno, así mismo, este libro y leerlo me encendió como unas ganas de hacer Shabbat, que les digo que hoy es jueves, mañana hago Shabbat, mi primer Shabbat, de verdad, porque lo leí y dije, necesito tener mi Shabbat. ¿En qué consiste? O sea, lejos de ser como una práctica religiosa, legalista y demás, es como una postura del corazón, de tu mente, y es un día que apartás para descansar, para que descanse tu mente, tu cuerpo de cualquier actividad. Entonces, el Shabbat significa eso, o sea, el significado es como descanso, frenar el trabajo, del consumismo, porque no es como tener un day off del trabajo, un día libre del trabajo. El Shabbat no tiene sentido si vos te tomás el día del trabajo, pero después te la pasás en el shopping comprando cosas. O sea, no es eso tampoco. El Shabbat es un día en el que frenás hasta del consumismo, de las notificaciones, del celular, de las preocupaciones. Esto habla como de un descanso mental también, ¿no? En Génesis, vamos a leerlo, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Chicos, bendijo y santificó un día de la semana. El Shabbat es un regalo que Dios nos hizo a nosotros. No es quedarnos quietos y no hacer nada y me quedo en mi casa así en silencio y no hago nada y esto Shabbat. No, es un día de disfrute, de descanso para nuestra alma, nuestra mente. Es un día festivo, un día sin apuro, un día en el que, poner el autor lo que dice es que él los viernes cuando anochece, antes de que anochezca, deja el celular, él, todos los hijos, su mujer lo dejan como una cajita y es como, listo, empezó el Shabbat y lo viven con gozo, con alegría, preparan una cena rica, oran juntos, juegan juegos de mesa, charlan entre ellos, como que conectan entre ellos también y se cuentan cómo están, lo que vivieron en la semana. Es como un día de unión, de descanso, de conectar entre ellos sin distracciones y deleitándose en el regalo que Dios nos dio. ¿Qué es eso? Shabbat, descanso, disfruten de mi presencia, disfruten de estar entre ustedes, de comer rico. Un día sin correr al súper, sin correr al shopping, sin pagar cuentas. Y lo hacen así, desde el viernes cuando anochece, que es como que listo, ya durante el día cumplieron con todas las tareas, fueron al colegio, o estudiaron, o trabajaron, y ya a la tarde cortan y tienen como un día tranquilo en el que
están con Dios y entre ellos y disfrutan hasta el día siguiente, todo el día siguiente sin celular. Miren, Éxodo 20, versículo del 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó y fue bendito. O sea, si Dios descansó de su labor, ¿cuánto más nosotros los seres humanos, que encima estamos hechos a su imagen y semejanza? Si Dios mismo descansó y decidió darse descanso de toda la creación que había hecho, ¿cuánto más nosotros necesitamos descansar y tener como ese momento en la semana de, ok, descanso, no tengo que pagar nada, no tengo que pensar en ningún presupuesto, en esto, en pagar esto, lo otro? No, descansá. Incluso del celular, o sea, descansar del celu, que parece un poco loco porque sé que mucha gente como que cuando tiene un descanso agarra el celular, pero dejar el celu también es una manera de relajar y descansar nuestra mente. Y algo importante, el Shabbat, el descanso, es uno de los 10 mandamientos. O sea, fíjense cuán crucial, esencial e importante es para nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, emociones, el descanso. Así que para salir de las distracciones, de el apuro, de la adicción al celular, todo eso, pensemos en tener como un día en el que descansemos. El descanso nos ayuda también a enfocarnos, a reenfocarnos, a conectar con Dios, a orar, a enfocarnos en Él sin distracciones, básicamente. Número 3, simplicidad. Esta es una de las 4 prácticas que les decía para salir de la distracción del apuro, ¿no? La simplicidad, esto básicamente habla de cómo nosotros estamos sumergidos en un contexto, en una sociedad en la que nos dice que cuantas más cosas tengamos, cuanto más dinero tengamos, más felices vamos a ser. Entonces es como concentrarnos en vivir una vida más simple, porque si estamos todo el tiempo pensando en lo que tenemos que tener, en el dinero, en todas las cosas que tenemos como que obtener y lograr en la vida, es como que tu enfoque está puesto en el hacer. Entonces, el autor en el libro lo que habla es como de tener una vida más minimalista, que ya sé que todos pensamos en minimalismo como una, no sé, nos imaginamos como algo más vinculado a la arquitectura, a un sillón, paredes blancas y que no haya nada, pero se trata de una vida minimalista. Algo muy bueno que leí en el libro es que decía, el mundo se pregunta cómo puedo obtener más, mientras que un aprendiz de Jesús se pregunta cómo puedo hacer para vivir con menos. Es verdad, es como, ¿no les pasa cuando hacen tipo una limpieza en su casa que se sienten como, me saqué como distracción, como cosas que me quitaban el enfoque? Bueno, así mismo es como hacer una limpieza de las cosas que te distraen de tu vida. Entonces a eso apunta el autor con decir, ok, la simplicidad, vivir una vida más simple, más minimalista, nos ayuda a quitar distracciones de nuestras vidas y enfocarnos en lo esencial, en lo importante. Y también en el punto 4 de prácticas que nos ayudan a como sacar las distracciones de nuestras vidas es ir más despacio, ir más lento. Lo que leíamos como modelo de vida de Jesús, que él iba lento, iba tranquilo, sin apuro, sin afán. Hay un versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, que dice, procuren vivir tranquilos. O sea, no es tener más tiempo, es vivir más despacio, sin afán. Y bueno, el libro profundiza un montón en cómo esto de vivir lento se refleja en cada acción del día a día. Tipo, por ejemplo, no sé, cuando estás manejando, manejas como un loco frenético en la ciudad. Yo a veces, debo decirlo. Bueno, es eso, por ejemplo. Es como vivir un poco más lento en todo lo que hacemos. Todo eso nos va a llevar como a bajar un cambio, quitar las distracciones, quitar el apuro y concentrarnos en vivir una vida más simple, más lenta y enfocándonos en lo esencial, en lo que necesitamos. Y como este episodio está siendo medio largo, voy a mencionar así medio rápido
Las últimas dos distracciones que el enemigo usa para mantenernos desenfocados de Jesús. Punto 3 son las riquezas. Vamos a leer. Mateo 19:21 dice: Jesús le contestó: si quieres ser completo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. O sea, Jesús le está pidiendo a este joven rico que confíe más en él que en sus posesiones, que en lo que tiene. Se ve que este joven rico fue y le habló a Jesús y le dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué más me falta? Como que él sabía que a pesar de tenerlo todo y de ser rico, había algo que le faltaba y que era Jesús mismo, ¿no? Y este joven rico tenía su seguridad puesta en todo lo que había logrado. O sea, sus tesoros, más que en el cielo, estaban acá en la tierra, en todo lo que él había hecho, lo que había logrado, lo que había comprado. Y Jesús le dijo: vende todo eso y vení y seguime. Plot twist, el joven no vendió, de hecho se puso triste porque Jesús le dio esa respuesta, pero es que es la realidad. O sea, la acumulación de riquezas nos mantiene distraídos porque estamos como más preocupados en hacer, en nuestro estatus social, en nuestro trabajo, en obtener riquezas, en comprar más, en tener, que en ser, básicamente, ¿no? Entonces, el joven rico te muestra, esta historia de la Biblia, que vos podés amar a Dios, porque el joven rico amaba a Dios, pero ¿dónde está tu seguridad? ¿Está en Dios o está en todo lo que estás construyendo en este mundo? Porque mirá que en un abrir y cerrar de ojos, todo eso que construiste puede desaparecer. Entonces, ¿tu seguridad está en lo terrenal o en lo eterno? Esto básicamente es lo que Jesús confrontaba. Y el diablo hoy en día viene y nos dice, como cuanto más tengas, más feliz vas a ser. Entonces nos mantiene distraídos en rutinas de vuelta. Vamos al punto 1, de rutinas eternas, frenéticas, de no parar. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en las riquezas, en que en este mundo construyamos riquezas que nos den seguridad. El trabajo, el dinero, las posesiones, la casa, todo lo que podamos construir. Y eso es algo que el diablo lo usa para mantenernos distraídos. El hacer constante para tener. Cuando Dios te dice: no, tu seguridad está en mí, concéntrate en mí y yo me voy a ocupar de todo el resto. O sea, poné primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido, dice su palabra. Y punto 4, esto es algo con lo que yo luché un montón, el pasado. El pasado es algo con lo que el diablo quiere venir a distraerte y a poner tus ojos en lo que fue, no en lo que Dios tiene para vos. Y te susurra y te dice que tu pasado fue mejor que todo lo que Dios puede tener para tu vida en tu futuro o mismo en tu presente. Te desenfoca hasta de lo que Dios está haciendo hoy en tu vida, ¿no? Y en Génesis podemos ver el relato de una mujer, que es la mujer de Lot, que ¿qué le pasó? Vio para atrás cuando Dios le había dicho: no mires para atrás. O sea, solo una cosa te pido: no mires para atrás. ¿Y ella qué hizo? Miró para atrás y miró lo que había dejado y miró la tierra que Dios le había dicho que deje y se dio vuelta y se convirtió en una estatua de sal. Que sé que esto puede parecer loco y puedes decir: ay, una estatua de sal, ¿qué es eso? Pero te deja estancado, básicamente, te deja quieto, no puedes avanzar si miras para atrás. Entonces, el diablo muchas veces viene a querer ponernos el pasado en nuestra mente constantemente para no avanzar y extendernos hacia todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14 dice: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Entonces, esto es algo que tenés que vencer. Si estás distraído por tu pasado, ok, tenés que vencerlo, tenés que ser disciplinado, aferrate a las verdades y promesas de Dios, deja de añorar el pasado, en quedarte en la culpa por cosas que hiciste, maneras en las que actuaste, lo que le dijiste, la culpa, el rencor. Soltá todo eso que Dios ya te pidió que sueltes, esa situación, ese trabajo, esa persona. Soltalo y extendete, como dice acá Filipenses, hacia lo que Dios tiene por delante para vos. Mirar a Jesús
te trae libertad, te trae restauración. Y mirar el pasado, que te trae distracción. No te deja ver a Dios ni lo que está obrando hoy en día en tu vida. Así que, para repasar, tenemos 4 distracciones que el diablo usa hoy en día y es un arma que usa en los días de hoy. Las actividades y rutinas diarias, el celular, las riquezas y el pasado. Y 4 prácticas que el libro John Mark Comer nos propone para salir de todas esas distracciones son estar en silencio y soledad, el descanso, o sea, Shabbat, la simplicidad, vivir más simple, sin tanto, menos es más, y 4, ir más despacio. Así que espero que les haya gustado este episodio, que los motive a ser conscientes y ahora que terminó el episodio como pensar en cuáles son las distracciones que vos tenés en tu vida y decirle adiós a todo eso y concentrarte en Dios, en Jesús, en tener tu tiempo con Él y en que nada te distraiga de lo esencial. Así que si les gustó este episodio, me pueden contar en mis redes @BrendaDialoy, los espero por ahí. Con sus mensajitos, me comentan y nos vemos en un próximo episodio. Les mando un beso muy grande.